datos que hemos generado a través de nuestro navegar en medios digitales, en herramientas digitales, dejando esta huella. Que se puede recolectar a nivel masivo. Pues entre más data tenemos, mejor conocemos. Tenemos hoy un acceso como nunca antes a todo lo que el consumidor y las personas en general hacen, saben, quieren. Big Data nos permite identificar el comportamiento de estas personas. Y sobre todo la capacidad que tiene la data de poder decirnos una historia de una enfermedad, una historia de la migración, por ejemplo, de qué está pasando con la migración, de qué está pasando con la economía, la hambruna, desde cómo se comporta un huracán, desde cómo se comporta, por ejemplo, ahora la pandemia del COVID. Y sobre todo, entre más data tenemos, esta data pues se puede analizar de tal forma que podamos predecir los patrones y qué va a pasar un poquito más adelante. Poder predecir el futuro. La predicción del futuro a través de la data y de poderse adelantar a los acontecimientos, pues es algo muy relevante. Con respecto a lo negativo, me parece que también tiene que ver con la privacidad y con la seguridad de los consumidores. Esta Big Data tiene que ser interpretada por diferentes inteligencias. Las organizaciones pueden adelantarse a las preferencias de los consumidores. Si son gobiernos, pues pueden desde identificar patrones de tráfico, patrones de enfermedades, patrones de pobreza, patrones de delincuencia organizada y poder identificar y poder predecir qué va a pasar, por ejemplo, con la delincuencia o qué va a pasar con la pobreza o qué va a pasar con la deforestación. Eso enorme es qué hacemos con la data. Es justamente el análisis y la aplicación de esta información. Si no existen las vías adecuadas de analizarla y sobre todo de aplicarla y convertirla en soluciones, estrategias, cosas que beneficien realmente a las personas, pues esto se queda a un nivel simplemente de recolección de datos. Disculpe, doctora Beatriz, su micrófono está apagado. ¿Puede probar otra vez su audio? Sí, así sí me escuchan. Listo, perfecto. Muchas gracias. Perdón. Bueno, perdón. Parece que hubo una fallita y bueno, pues inicio nuevamente. Primeramente darles la bienvenida. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al segundo foro de estudios humanísticos. Este es un evento realizado por el programa de doctorado de estudios humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Este foro es la segunda edición titulado Disrupción de paradigmas, encuentros y desafíos. La temática se enfoca en cómo las humanidades
Afrontan los eventos que modifican de manera abrupta y significativa la forma de pensar, la forma de actuar, de responder y de relacionar. En ese sentido, el objetivo principal de este evento es reflexionar y discutir desde las humanidades cómo se afrontan los eventos disruptivos que modifican paradigmas. En este espacio que fue destinado al tema de ciencia, tecnología y sociedad, se analizará el tema de Big Data. Cuando hablamos de Big Data, nos referimos a grandes volúmenes de datos cuya complejidad y la velocidad dificultan su captura, su gestión, su procesamiento, el análisis mediante las tecnologías y las herramientas convencionales. Gran parte de estos datos son producidos por empresas privadas y tienen un gran valor comercial. Estos datos son realmente valiosos. Manejarlos de manera adecuada proporciona información que permite trazar directrices que conduzcan a la toma de decisiones y acciones estratégicas. Actualmente, a nivel mundial, estamos viviendo la pandemia de COVID-19, la cual literalmente ha detenido el mundo y han surgido en torno a ella muchos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuándo, cómo, dónde aumentarán las tasas de contagio? ¿Cómo responde la población a las medidas de cuarentena, a la protección personal? Y también cómo ha afectado la actividad económica y la vida social de todas las personas. Bueno, las respuestas a estas preguntas y las medidas adoptadas en respuesta a ellas juegan un papel muy importante para mejorar el bienestar social y sobre todo salvar vidas. El problema de la pandemia que cambia rápidamente porque a menudo, los gobiernos no encuentran esta información necesaria para poder tomar las decisiones acertadas, correctas. Lo hacen a través de la manera tradicional, utilizando encuestas, registros de la ciudadanía, y bueno, pues esto no es así como que lo más adecuado porque quizás no esté muy actualizada esa información. Sin embargo, si se utiliza el tema de Big Data, la transmisión de la información es casi en tiempo real. De esta manera, las acciones y las decisiones serían más acertadas en el tema de salud que aqueja al siglo XXI y que el día de hoy nos tiene aquí trabajando en este foro a través de la virtualidad. Y bueno, para que nos comparta su experiencia en el tema de Big Data, le damos la bienvenida al maestro Dagoberto José Herrera Murillo, quien nos presentará la conferencia titulada Big Data y Humanidades Digitales. Bienvenido, maestro Dagoberto José. Es un gusto tenerle aquí y a continuación me permito leer una breve reseña de su trayectoria profesional. Científico de datos con un especial interés en el uso de los datos abiertos para aplicaciones de bien social. Cuenta con una maestría en Administración Analítica de Big Data, con mención cum laude y una especialidad en Minería de Procesos, las cuales fueron impartidas conjuntamente por la Universidad Libre de Bruselas, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Tecnológica de Eindhoven. Graduado con honores como ingeniero en negocios y tecnologías de la información por el Tecnológico de Monterrey. También ha participado en el programa de formación Big and Open Data de la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela Europea de Inteligencia Empresarial y Big Data. Ha trabajado como docente universitario, capacitador corporativo, consultor en proyectos de inteligencia competitiva y mejora de proyectos. Desde hace varios años, forma parte de la comunidad que promueve la liberación y el uso de datos abiertos en América Latina. El día de hoy nos acompaña representando a su institución, la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Es un honor tenerlo como conferencista en el segundo foro de estudios humanísticos. Sea usted bienvenido. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, un saludo cordial. Para mí es todo un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde.
Mientras ponen la presentación, me gustaría comenzar con una anécdota. Yo recuerdo que hace algunos años me tocó acompañar a un grupo de empresarios a ver al presidente de Costa Rica, y en algún momento uno de estos empresarios se quejó muy amargamente porque se había hecho una inversión en un edificio nuevo para ciencias sociales y humanidades, mientras el edificio de ingeniería todavía tenía las instalaciones antiguas, y este empresario, parte de su queja era que para él le parecía una inversión terrible en términos estratégicos hacer este edificio nuevo para ciencias sociales y humanidades, y en términos generales la inversión en ciencias sociales y humanidades le parecía una muy mala idea, especialmente bajo este paradigma que tiende a separar tajantemente a las disciplinas, ¿verdad? En términos de objetos de estudio, de herramientas, de competencias profesionales. Y yo francamente expresé mi desacuerdo en ese momento, especialmente porque yo creo que como nunca antes, en este momento, las ciencias sociales y las humanidades en general pueden nutrirse de muchas otras disciplinas y al revés también. Y precisamente esta conferencia tiene que ver un poquito con eso. No sé si tiene mi presentación al aire. Perfecto. Adelante, por favor. Bueno, continuando con la lógica de las anécdotas, en el 2012 yo recuerdo que estaba yo en un programa académico de inteligencia de negocios en Canadá, y en ese momento el profesor de ese programa académico compartió con nosotros este artículo que tenemos enfrente, que se llama El científico de datos, el trabajo más sexy del siglo XXI. Este artículo en su momento generó mucha conversación, y yo recuerdo que cuando yo leí quedé enamorado del concepto y dije, eventualmente yo quiero ser un científico de datos. Lo interesante es que en ese momento, en términos de oferta académica, no existían prácticamente licenciaturas y bachilleratos en el mundo que tuvieran una malla curricular en ciencia de datos. Y fue muy interesante ver cómo en el transcurso de 4 o 5 años, prácticamente todas las principales universidades del mundo comenzaron a abrir sus programas de licenciatura y bachillerato en esta área. Entonces ha sido, desde mi perspectiva, una experiencia muy interesante incorporarme a esta área, a una nueva profesión. Adelante, Jorge. Bueno, y comencemos por definir un científico de datos. Conceptualmente, en términos de competencias, es la intersección de 3 ámbitos. Un ámbito que tiene que ver con el dominio de herramientas matemáticas y analíticas, en las que eventualmente uno las utiliza para obtener conclusiones estadísticamente significativas del análisis de datos. Luego, eso se complementa con herramientas de programación para que uno eventualmente lleve las capacidades de análisis a un siguiente nivel, es decir, que pueda escalarlas en términos de volumen. Y finalmente está la dimensión más importante, que tiene que ver con el dominio experto, que esto es básicamente tener un dominio práctico de las competencias del problema o del área específica de estudio en la cual uno quiere analizar esos datos. Adelante. Entonces, partiendo de esta definición básica, podemos saltar al concepto de científico de datos social. Y bueno, ¿cuál sería la adición aquí? Que el dominio experto está enfocado a un área de ciencias sociales y humanidades propiamente. Y aquí voy a hablar durante la presentación de ciencias sociales y humanidades en un sentido muy amplio, ¿verdad? Es alguien que puede aportar ese componente de conocimiento experto en historia, en educación, en psicología, en periodismo, en sociología o en política. Adelante. Y aquí quiero hacer referencia a algunas grandes oportunidades. Adelante, adelante. Bueno, en primera instancia, el desafío de un científico social que quiere inmiscuirse en el tema de los datos que particularmente tienen una dimensión digital es que hay que entender profundamente la relación entre el mundo offline, que probablemente tiene, o potencialmente en muchos fenómenos tiene, una réplica perfecta en el mundo online. Hay muchos otros fenómenos que, si bien se replican en el mundo online, tienen cierta distorsión, y eventualmente hay otra categoría de fenómenos que solamente tienen o que son nativos del entorno digital. Y en ese tercer escenario de fenómenos nativos del entorno digital comenzamos a observar que hay una serie de artefactos nuevos, artefactos como páginas web, como URLs, como clics, como enlaces, como hashtags, como likes, y una serie de trazas, de evidencias de cómo los usuarios interactúan y generan contenido a través de Internet, y son los artefactos que son susceptibles para que potencialmente un científico social haga investigación. Adelante. Y nomás así de forma muy pintoresca, para recapitular este concepto de que los eventos del mundo offline tienen una réplica potencial en el mundo online, a mí me gusta ilustrarlo a veces con ejemplos. Google, desde los últimos 15 años, ha medido lo que se llama el score de interés de búsquedas sobre determinados temas, y ellos, como son por
por mucho, el principal navegador en Internet, pues son una vista bastante representativa del interés del público sobre determinados conceptos y determinados temas. Este score tiene una puntuación que va de 0 a 100, entre más alto es ese score y es un score que está ajustado en el tiempo. La idea es que la gente o los usuarios de Internet han tenido más interés por buscar determinados conceptos y uno ve que, por ejemplo, nomás de forma muy pictórica, si uno busca el interés que se ha tenido en México por el presidente, uno ve que el interés corresponde perfectamente a eventos históricos, el desafuero en primera instancia, este primer pico, la elección 2006, 2012, 2018, la toma de protesta. Sigamos una diapositiva más. Bueno, si buscamos otro concepto como fútbol, también vemos que eso tiene una lógica, que tiene una correspondencia con hechos del mundo real. Estos picos de esta serie de tiempo, que es un verde más oscuro, pues son precisamente los mundiales de fútbol de 2006, de 2010, de 2014 y 2018. Y si eventualmente, pues vemos el registro de este nuevo concepto como el COVID, pues vemos que tiene una aparición muy reciente. Entonces, lo interesante es ver cómo hechos del mundo real tienen eventualmente un impacto en la interacción digital. Para continuar con este concepto, vamos a la siguiente diapositiva. Hace algunos años, Google mantenía una plataforma que se llamaba Google Flu y también tenía Google Dengue, donde básicamente ellos recolectaban estas estadísticas de interés del público sobre los temas en Internet e intentaban generar sus predicciones sobre cómo se iba a comportar el desempeño de la enfermedad con respecto a estadísticas oficiales de los reportes de casos oficiales que generaban instituciones como el Centro Nacional de Enfermedades. Entonces, bueno, ellos detectaron que efectivamente a través de los patrones de Internet uno podía darle rastro o podía de cierta forma predecir esos eventos. Lo interesante aquí es que muchas veces esas predicciones, a pesar de que eran relativamente buenas, no eran perfectas. Y las disonancias, las discrepancias entre los valores observados y los predecidos muchas veces se debían a burbujas de percepción. Es cuando en determinado momento se generaba la expectativa de que iba a aparecer una enfermedad, la gente artificialmente comenzaba a generar búsquedas y eso inflaba los parámetros que generaban la predicción en Internet. Entonces, bueno, es interesante cómo, bueno, existe a veces una capa que hay que transitar para hacer esta traducción de eventos que ocurren en el mundo real al mundo del Internet. Adelante. En términos del tipo de investigaciones que hoy nos permite hacer la web, pues tenemos mucha diversidad. Y a mí me gusta solo mencionar algunos cuantos porque se nos iría la presentación solamente en dar ejemplos. Pero, por ejemplo, un tema como el análisis de controversias, el Internet es un lugar riquísimo para poder analizarlo. Y un ejemplo que a mí me gusta mucho es cómo científicos sociales se han puesto a estudiar conflictos como la guerra de los Balcanes o como el genocidio de Armenia, y ellos ven cómo en diferentes versiones de una página de Wikipedia que está en los lenguajes nativos de las naciones que estaban en conflicto con respecto a una tercera nación que era neutral y ajena a ese conflicto, cómo se inflan o se desinflan los indicadores de muertos y de bajas y de heridos en función de la narrativa que se quiere contar con respecto a esa historia. Y eso en una página de Internet o en una página de Wikipedia que en teoría debería estar referenciando a los mismos hechos objetivamente. Otro ejemplo, ustedes saben que el Internet básicamente es una cadena de comunicación en la que sitios referencian a otros sitios. Hay gente que le gusta, a partir de los metadatos que generan estas conexiones, estudiar la diplomacia de los links. Esto es cómo organizaciones estratégicamente intentan citar a organizaciones no gubernamentales, a gobiernos, a instituciones, para intentar apropiarse de alguna manera del prestigio que estas organizaciones tienen al referenciarlos, ¿verdad? Y eventualmente intenta generar una lógica de reciprocidad para aumentar su score, y pues esto tiene toda una dinámica de diplomacia internacional en términos de cómo las páginas web están conectadas. Otro ejemplo más. Yo tengo colegas que estudian, pues, no solamente texto, que a veces es como el objetivo primario de un análisis o lo primero que se le viene a uno a la mente cuando piensa en un análisis de contenido en redes sociales. Tengo colegas que analizan formatos no tradicionales, como las imágenes. Entonces, recolectan las imágenes que se utilizan sistemáticamente en Internet para referirse a determinados fenómenos. Por ejemplo, estos colegas que estoy referenciando acá, lo que intentan construir es la narrativa en imágenes, la narrativa en visual del cambio climático en diferentes partes del mundo. Y uno se da cuenta que esa narrativa no es uniforme en términos de las imágenes que se utilizan para ilustrar las noticias o los contenidos, y es algo que es generalmente subconsciente. Entonces es muy interesante ver este patrón por acá. Otro ejemplo más.
Bueno, hay otros tipos de estudios que tienen una naturaleza muy predictiva y ustedes, a algunos será familiar a cómo se utiliza, o se ha utilizado Twitter desde prácticamente el 2008 como una fuente para que científicos sociales digan que aquí hay una beta potencial para poder predecir los eventos de carácter político, particularmente las elecciones. Adelante. Y un ejemplo a lo mejor menos tradicional y que a mí me gusta mucho es el concepto de las actividades artísticas motivadas por datos. Y el ejemplo que les estoy poniendo acá es de un estudio catalán que se llama Domestic Data Streamers, y ellos básicamente lo que utilizan es el espacio público para diseñar visualizaciones analógicas. Esto es decir, nosotros nos hemos acostumbrado mucho a plasmar las visualizaciones en el ámbito de las pantallas, en un ámbito de 2 dimensiones. Y ellos, haciendo este ejercicio de traerlo de nuevo al mundo real, logran un efecto de atención muy interesante en el público. Entonces, bueno, era nomás darles unos pequeños ejemplos de ideas que a mí me parecen muy interesantes en términos de oportunidades de cómo científicos sociales están utilizando los datos para hacer su investigación. Adelante. Hablemos de los desafíos. Bueno, cuando hago ejercicios en vivo, a mí me gusta mucho hacer una prueba de concepto en la que los participantes les comparto un notebook, propiamente un notebook que está escrito en Python, y les demuestro cómo a través de una herramienta que pueden desplegar desde su equipo local y con unas líneas de código que generalmente no son extremadamente complejas, pueden tener acceso precisamente a esos artefactos digitales que yo mencionaba en un principio, un acceso prácticamente ilimitado. Entonces, pues les muestro cómo podemos acceder a datos en Wikipedia, a YouTube, a Twitter, a Google Trends, y que eventualmente el producto es un producto muy analizable. Continuemos. Bueno, y eventualmente lo que uno se pregunta, o la gran oportunidad que surge, es este concepto del Big Data. Y lo primero que piensa la gente cuando escucha sobre Big Data es, tenemos muchos datos. Y aquí me gustaría hacer una puntualización importante y voy a devolverme un poquito al pasado, 80 años atrás. Tal como tenemos en noviembre, en 1936, ocurrió una elección presidencial entre el presidente Roosevelt y ese señor que está al lado que se llama Alfred Landon. Continuemos. Tal como nos ocurre ahora, había gente intentando predecir desde antes que ocurriera ese evento cuál iba a ser el resultado. Y se dio una batalla épica. Una batalla entre una revista que se llamaba The Literary Digest. Ellos eran una revista de alto tiraje, tenían millones de suscriptores en los Estados Unidos, y ellos dijeron, vamos a hacer nuestra encuesta con nuestros suscriptores para intentar predecir quién va a ser el presidente. Del otro lado tenemos a George Gallup. Adelante. La revista envió una encuesta a sus suscriptores y logró recolectar 2.4 millones de resultados. La contraparte era el señor George Gallup, y él pues utilizó un procedimiento de muestreo sistemático que intentaba reproducir la estructura de los votantes en Estados Unidos, y con una muestra de 50,000 intentó generar su predicción. La predicción de la revista era que iba a ganar el señor Alfred Landon, mientras que la predicción de George Gallup es que se iba a reelegir el presidente Roosevelt. Eventualmente ganó la predicción de George Gallup. Y bueno, la gente decía, pues, ¿cómo es posible que hubiéramos fallado con una muestra de 2.4 millones de personas? Y la respuesta es que, bueno, no es una materia de volumen, es una materia de representatividad estadística. Esta revista en concreto, el tipo de suscriptores que tenían, o la forma en la que se aplicó la encuesta, era personas que tenían una línea telefónica. Y esto generaba un sesgo natural porque se orientaba a votantes con un mayor nivel adquisitivo que el promedio del votante común. Entonces, a pesar de que la muestra era masiva, tenía un sesgo natural que hizo que el procedimiento científico del profesor Gallup eventualmente fuera muchísimo mejor. Y este es un ejemplo de hace 80 años. Continuemos. En el que se pensaba, porque tengo muchos datos, mi pronóstico será mejor. Y eso es una visión equivocada de cómo funciona este concepto del Big Data. Les decía, pues hay gente que interpreta Big Data como un problema de volumen, pero en realidad es un problema multidimensional. Hay escenarios en los que tenemos otros componentes del problema del Big Data que a veces son inclusive peores o más problemáticos que el volumen. Por ejemplo, una cosa es que uno visualice un escenario en el que va y acumula sus datos, imaginemos un granero, y que eventualmente tomará las decisiones de cómo analizarlo. Y otro muy distinto es que uno, conforme van llegando los datos, tenga que tomar decisiones de cómo hacer ese análisis.
Cuando uno tiene ese segundo escenario, tiene un problema de velocidad, y eso en términos de infraestructura y en términos de tecnología implica una serie de retos totalmente distintos a que si uno quisiera solamente guardarlos. Hay otro problema, por ejemplo, el tema de la variedad. Aquí, pues, no es lo mismo que mis datos estén ordenados perfectamente en un formato de filas y columnas, a que yo, por ejemplo, tenga que utilizar datos no estructurados para hacer mi análisis, como pueden ser imágenes o como pueden ser las fotografías de pergaminos de una biblioteca, ¿no? En realidad, el problema del Big Data es un problema multidimensional y ese es mi mensaje. Esto, pues, generalmente lo enmarcan en términos originalmente de las 4 Vs del Big Data. Bueno, ya eventualmente alguien se puso a revisar el diccionario en la letra V para buscar adjetivos que comenzaran con V, y pues ya llevamos 8 o 12 letras V para describir este problema. Entonces quiero nomás comunicar aquí muy claramente que no, el problema del Big Data no es solamente un asunto de volumen. Adelante. El segundo desafío tiene que ver generalmente con el ecosistema de herramientas. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente es lo primero que ve, ¿verdad? Se impresiona porque cada una de las letras que teníamos anteriormente en ese diagrama que conforman las dimensiones del problema del Big Data tiene una familia de tecnologías particular que intentan resolverla o solucionarla. Entonces la gente se aboca a un entendimiento de las herramientas. Y este es un problema equivocado. Siguiente diapositiva. Porque el paradigma y el secreto para ser exitosos en los proyectos de datos es no le prestemos atención primero a las herramientas. Lo primero que hay que prestarle atención es a las metodologías y a la forma en la que yo potencialmente voy a obtener valor de esos datos. Y eventualmente le presto atención a las herramientas. Esa es una lógica de éxito. Adelante. Y en concreto, me gustaría como que dejarles la intuición de la lógica de estas metodologías. Y básicamente tiene una lógica de tener claridad sobre el proceso de trabajo. Y eso involucra ver el proceso de trabajo en una secuencia en la que yo recibo los datos, que son un insumo duro, indigerible, así como está esta metáfora pastelera. Yo eventualmente utilizo los procedimientos estadísticos para transformarlo en información. Luego tengo una fase en la que necesito poner esos datos o esos resultados en un formato agradable para que sean consumibles por el público. Y finalmente también trabajo en toda la experiencia de cómo es que ese público va a consumir la información. Bueno, este es un ejemplo a lo mejor un poco pictórico. Ahora me gustaría ir a unos ejemplos bastante más concretos de qué significa una metodología de trabajo con datos. Y aquí nomás les quiero dar unos ejemplos. Yo me buscaría, por ejemplo, el CRISP-DM. Y esta es una metodología que básicamente intenta reproducir ese ciclo de trabajo en el que uno parte de datos crudos hasta que tiene productos operacionalizables en el campo. Una diapositiva más, por favor. Y bueno, una metodología como estas tiene esa secuencia de pasos que ahora voy a escribir a lo mejor con un poquito de detalle. Secuencias de pasos que tienen que ver con comprender los problemas de negocios o el problema que se quiere resolver. Bueno, aquí aparece el término problema de negocio, pero es básicamente el ámbito en el que uno quiere desplegar la solución de datos. Una parte importante es, antes de ponerme a lanzar modelos de predicción o redes neuronales o cualquiera de estos productos más sofisticados, hay que iniciar una fase de comprensión muy profunda de cuál es la calidad y la disponibilidad de los datos que tengo. Después tengo que preparar esos datos, que es una parte que requiere muchísimo esfuerzo. Otra que propiamente tiene que ver con la generación de los modelos analíticos. Finalmente, si es algo que yo voy a desplegar en el campo, necesito una fase rigurosa de evaluación. Adelante. Bueno, y lo que tienen bueno este tipo de metodologías es que nos dan el flujo de trabajo con mucha precisión, para que uno tenga claridad, pues efectivamente, y no se pierda cuando está ejerciendo uno de estos proyectos sobre en qué fase de madurez está mi trabajo con datos. Entonces, bueno, algo bueno que tienen estos marcos de referencia es que me dan el norte y no permiten que yo me pierda si eventualmente decido emprender una iniciativa como esta. Adelante, para describir brevemente las fases. Bueno, una fase esencial tiene que ver con comprender el problema de negocio. Y aquí, bueno, uno tiene que ponerse en el rol del escenario problemático en el que quiere resolver, ¿verdad? Aquí un científico de datos tiene que ser muy fino en términos de generar entrevistas con las partes involucradas, con los stakeholders, para eventualmente entender con claridad el problema que quiere resolver. Y aquí, bueno, está un reto de comunicación importante. Adelante, vamos a la siguiente fase. Otra fase tiene que ver propiamente, como les dije, con comprender el dato, ¿verdad? No es saltar al análisis sin haber entendido concretamente cuál era la disponibilidad de datos que efectivamente tengo. Y aquí, en la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver
es los típicos ejercicios que uno tiene que realizar para validar esa disponibilidad. Tiene que generar el diccionario de datos. Bueno, a veces uno ya lo tiene disponible cuando inicia un proyecto. ¿Y esto qué es? Bueno, efectivamente, ¿cuáles son los campos que uno tiene disponibles para efectos de generar un proceso de investigación o una solución basada en datos? También entender cuál es el modelo o la estructura en la cual están desplegados esos datos. Si uno tiene dos escenarios, ¿verdad? A veces uno tiene proyectos en los que de plano tiene que iniciar con la estrategia de análisis y otros en los que los datos ya existen, ¿verdad? Si todavía no existe, se tiene que partir por el diseño de un diccionario de datos, y si ya existe, pero todavía no existe ese diccionario, también hay que construirlo para efectos de que el equipo de trabajo tenga un entendimiento uniforme de cuáles datos tengo disponibles y cuál es la calidad que estos tienen. Adelante. La siguiente fase tiene que ver con la preparación del dato, y esto es algo que se consume la mayor parte del ciclo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Generalmente, cuando se le pregunta a un científico de datos que cuál es la parte que menos disfruta de su profesión, una abrumadora mayoría, el 80%, dice que lo que no disfruta tiene que ver con la limpieza y con la recolección de datos, esas fases, ¿verdad? Y lo que más le gusta eventualmente es lo que tiene que ver con la construcción de modelo, la visualización de resultados, la preparación de algoritmos. Y bueno, esto es muy interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque cuando se les pregunta también a los científicos de datos que cuál es la parte en la que invierten la mayor proporción de su tiempo, dicen también que en un 80% vienen siendo la limpieza y la recolección de los datos. Entonces aquí hay una contradicción muy interesante de que tenemos la profesión más sexy del siglo XXI, en la que tenemos que invertir el 80% del tiempo en labores de recolección y de limpieza, que son las más duras y las más groseras del proceso. Tener un entendimiento de esto es esencial para el éxito de los proyectos, ¿verdad? Porque muchos de los equipos tienden a desanimarse cuando comienzan a enfrentar sus primeros retos de limpieza y recolección. Entonces aquí nomás es tener claridad de que efectivamente es un área que requiere de una consideración importante en los cronogramas de trabajo. Adelante. Y bueno, otro de los puntos que me gusta enfatizar es que las operaciones de limpieza tienen que ser algo muy delicado, en el sentido de que en el pasado, cuando se generaba una investigación, el usuario nomás le interesaba el producto final, pero ahora hay mucho interés en poder tener una rastreabilidad del proceso de trabajo, en el sentido de que la limpieza literalmente muchas veces, dependiendo de la calidad de los datos, trastorna en términos de los supuestos que uno tiene que tomar, la naturaleza original de los datos en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener herramientas que sean lo suficientemente robustas para documentar ese proceso de trabajo y que los supuestos que se tomaron en el camino sean claros en caso de que alguien quiera hacer una especie de auditoría. Adelante. Adelante. Bueno, y eventualmente se necesitan de las herramientas, como mencioné, de la dimensión matemática y estadística para procesar el dato. Y esta es la parte que tiene que ver con modelación. Podemos continuar. Otros proyectos, especialmente los que tienen que ver con modelos de predicción, necesitan de la evaluación de la calidad de los modelos. Afortunadamente existen un set muy robusto de métricas para evaluar la calidad de los modelos, y esta es parte del trabajo del científico de datos. Adelante. Y finalmente, si hay un escenario en el que se ocupa la implementación de una solución, especialmente en los casos que tenemos usuarios, se ocupa una estrategia de implementación que eventualmente involucre sobre todo la educación de cómo los usuarios tienen que usar los modelos y los productos de datos que eventualmente se generen. Continuemos, por favor. Un paradigma es que, bueno, originalmente esto tiene una secuencia lineal, y ahora el modelo de trabajo de los equipos de datos no es necesariamente lineal y de cascada. Ahora esperamos también un desarrollo ágil, ¿verdad? En el que eventualmente uno incorpore metodologías de estas y también incorpore el elemento ágil, ¿verdad? Es cómo genero prototipos y cómo a partir de esos prototipos voy escalando en términos de la consecución de mis objetivos. Bueno, sigamos. Otro ejemplo de modelo es este, que se llama el modelo genérico de procesos estadísticos, y este es un producto de la ONU en la que básicamente intentan normativizar el trabajo de producción de estadísticas oficiales de las oficinas de estadística de todos los países. Y lo interesante es que este es un producto que surgió hace años, ¿verdad? Y tiene también un ciclo de vida, y eventualmente esto ha mutado para ir incorporando en los proyectos de las estadísticas oficiales, proyectos de Big Data. Adelante, ¿no? Es para dar algún ejemplo de la aplicación. Y, por ejemplo, si uno visita este tipo de portales como Big Data para estadísticas oficiales, uno se encuentra como oficinas de estadísticas de todo el mundo están utilizando medios no convencionales, como por ejemplo, voy a mencionar el ejemplo de que hay países que están utilizando precios en Internet
para generar sus índices de precios al consumidor, ¿verdad? Entonces tienen que scrapear, tienen que ir a navegar páginas web, extraer el dato y generar índices a partir de esto, que es una forma poco convencional. Y un modelo como el anterior es el que les permite hacer esto de forma ordenada. Adelante. También hay otras familias de metodologías que propiamente hacen la conexión entre el mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias de la computación. Concretamente, ese caballero que nos está mirando es el doctor Richard Rogers de la Universidad de Ámsterdam, y él desarrolla este concepto de métodos digitales. Ya más adelante les voy a mencionar un poquito más de detalle la idea del profesor Rogers, pero es un material que habría que revisar si uno quiere hacer esa transición del mundo de las ciencias sociales a la integración con las ciencias computacionales. Adelante. Se me fue muy adelante. Más atrás, más atrás. Bueno, también hay que tomar consideraciones o marcos de referencia de trabajo que involucren a la ética. No sé si recordarán por ahí de principios de 2018 este escándalo con la empresa Cambridge Analytica, que recolectó sin permiso datos de usuarios de Facebook para eventualmente utilizarlos en elecciones en Estados Unidos, el Reino Unido, México, y pues eventualmente eso fue un escándalo a nivel internacional. Y aquí lo que me gustaría enfatizar es que incorporar al trabajo también marcos de referencia éticos, y ahí nomás por mencionar un ejemplo está de los que existen, el Código Internacional de Ética en el Trabajo y Análisis de Datos de ESOMAR. ¿Verdad? Adelante. Un poquitito sobre las tendencias que me parece que tenemos que estar vigilando. Ese autor que tenemos en la esquina inferior se llama Manuel Silva, él es portugués, y él hace un análisis muy interesante de cómo en el pasado la metáfora predominante para estructurar el conocimiento eran los árboles. Eventualmente, continuemos, y él analizó pergaminos de hace siglos, ¿verdad? Y era un patrón sistemático. Y también se percató que más recientemente esa metáfora del árbol está siendo reemplazada por otra metáfora que también tiene un origen natural, que es la metáfora de la red, para efectos del despliegue de la estructura del conocimiento. Prosigamos. Y bueno, es una metáfora que tiene un éxito tremendo, ¿verdad? Entonces uno las puede utilizar para modelar algo microscópico como la célula. Adelante. Una red social, bueno, aquí es el despliegue de cómo Facebook hacía su último mapa de cómo estaban las conexiones de su plataforma. Adelante. Hasta un nivel macroscópico, ¿verdad? Esta es una visualización de cómo en términos de una red se expresarían las fuerzas gravitacionales de la galaxia. Entonces es una metáfora con un éxito tremendo para modelar fenómenos de todo tipo, y yo le prestaría muchísima atención a cómo es el despliegue en las ciencias sociales. Adelante. Bueno, aquí nomás quería referirme de que esto tenía desde hace siglos un fundamento matemático, ¿verdad? Un fundamento matemático que tiene que ver con la teoría de grafos. Prosigamos. Adelante, adelante, pero lo que quería reforzar es la teoría de grafos es un constructo con un origen matemático, ¿verdad? Es las propiedades de esta estructura que definió Euler, que se basa en nodos y relaciones. De forma más reciente, este concepto matemático tiene una contraparte práctica, ¿verdad? La teoría de grafos es la contraparte teórica, tiene una contraparte práctica que se llama ciencia de redes. Y en esto tuvieron una aportación muy importante unos científicos húngaros que está en la siguiente diapositiva, que hace aproximadamente 70 años se comenzaron a hacer especulaciones de cuáles eran las propiedades de las redes que se desplegaban en la naturaleza. Y ellos partieron de un supuesto interesante, que era que en una red el número de conexiones, que es el grado que tiene un nodo, que es un integrante de la red, tiene un comportamiento promedio, ¿verdad? Es decir, todos los componentes de la red, en teoría, tienen un número de conexiones semejantes que tiende al promedio. En años posteriores, otro científico húngaro, que es este que tenemos acá, ya por el año 2000, cuando aparece el Internet, precisamente cuando comienzan a surgir datos, intenta probar esa hipótesis de que las redes tenían una distribución uniforme de grado, y descubre que no. Las redes en realidad tienen una distribución que tiende a asignar un grado exponencial a un número muy pequeño de nodos, y la mayoría de los nodos tienen un número insignificante de conexiones. Así funciona el Internet, así funcionan las redes de energía, así funcionan las redes celulares, y es interesante ver cómo se desempeña esta lógica. Adelante. Prosigamos. Otro concepto al que yo le prestaría atención es a esta disponibilidad creciente de lo que se conocen como datos abiertos o datos enlazados. Particularmente ustedes conocerán que México es uno de los países en el mundo que tiene mayor
que tiene mayor posicionamiento en términos de disponibilidad de datos abiertos. Esto es, uno visita una página del gobierno y ahí aparecen pues diferentes conjuntos de datos. Bueno, México tiene un buen posicionamiento al respecto. Bueno, esa es la imagen que uno tiene sobre datos abiertos. Es una imagen todavía limitada con respecto al concepto al que se aspira, que es el que me gustaría ilustrar después, que se llama conceptos enlazados, que eso es como yo publico datos que internamente estén conectados con otros datos. Esta es una tendencia a la que hay que prestarle atención, pero sigamos porque nomás quiero mencionar un pequeño ejemplo. Si usted visita, y este es un ejemplo muy práctico, una página de Wikipedia, al fondo de la página de Wikipedia viene pues este pie de página que tiene una serie de etiquetas. Y estos son unos proyectos de datos enlazados interesantes. Si uno le da clic, adelante, lo que tiene es cómo esos datos de la página de Wikipedia están enlazados a través de tripletas. Entonces, si tenemos una entidad que se llama Frida Kahlo, entonces lo que tiene una página de estas es estructurar el conocimiento a través de tripletas. Si dice Frida Kahlo es una persona que nació en México, es una persona que tenía como profesión pintora, y así sucesivamente. Y finalmente lo que se busca construir a partir de datos abiertos es lo que se llama un grafo de conocimiento. Y esto, pues eventualmente será el paradigma de cómo se publiquen datos en el futuro. Pero sigamos. Otra de las tendencias importantes es el concepto de publicación científica en general. Y a mí me gusta esta publicación que se llama El Paper del Futuro, que habla un poquito de esa filosofía, y parte del modelo de publicación del futuro tiene que ver con acceso directo a los datos que sirvieron para hacer una publicación, acceso al código. También el reforzamiento de los elementos narrativos dentro de la estructura de ese artículo, es decir, poder incorporar audio, video, figuras interactivas y también herramientas potencialmente para que a partir del artículo haya socialización y debate sobre los resultados. Y esto es algo que, bueno, ya está comenzando a implementarse en el mundo de las ciencias naturales y eventualmente saltará también con mucha intensidad al mundo de las ciencias sociales. Prosigamos. Aquí un pequeño debate sobre las herramientas. Típicamente cuando uno pues quiere replicar estos modelos de ciencia abierta en la que uno comparte datos y métodos, pues no puede quedarse trabajando en una herramienta como Excel, ¿verdad? Porque aquí tenemos limitaciones en términos de cómo documentamos, de cómo seguimos el flujo de trabajo, de limitaciones con el volumen de datos que podemos trabajar y finalmente no tenemos control de versiones. Para eso, prosigamos. Tenemos herramientas como los notebooks. En concreto, hay una muy famosa que son los Jupyter Notebooks, que tienen esta lógica de cómo yo construyo un documento en el que yo puedo integrar elementos de código, los resultados de mi análisis y una prosa muy rica en términos de elementos multimedia para construir mi historia, un artículo en el que efectivamente yo tenga el código, los datos, el proceso, los resultados y todo el contexto que yo necesito para eventualmente hacer mi publicación. Continuemos. Prosigamos porque creo que tenemos un poquito de limitación de tiempo. Me gustaría nomás cerrar con una parte de recomendaciones generales. Muchas veces el científico social le tiene miedo a la programación y aquí eventualmente la aspiración es que podamos utilizar herramientas como R o como Python. Eventualmente la forma de brincar este obstáculo es comenzar por herramientas que nos sirvan de transición. Y aquí una transición que podría ser buena es lo que se llaman herramientas de programación gráfica. Hay paquetes de software libre, de software propietario como Nime o como Alteryx que sirven, que donde básicamente uno, para comenzar a aprender cómo funcionan los algoritmos y el procesamiento, diseña flujos de trabajo y en la práctica es un menú en el que yo tengo cajitas de procedimientos para limpiar, para visualizar, para desplegar datos y bueno, uno los va arrastrando sobre el lienzo y esta es una forma muy amigable de hacer la transición de Excel a eventualmente poder manejar un lenguaje de programación para trabajar los datos. Continuemos. Sobre lecturas, les mencionaba que en el ámbito de las ciencias sociales tiene mucha relevancia el trabajo del Dr. Rogers. Él tiene un par de libritos, uno que se llama Métodos Digitales y otro que se llama Haciendo Métodos Digitales. Yo lo recomendaría si uno quisiera hacer el tránsito conceptual o la integración conceptual entre las humanidades tradicionales y las humanidades que tienen que ver análisis de datos que vienen de la web. Prosigamos. Y bueno, nomás por si tenemos presupuesto y deseos, en Holanda ellos tienen la lógica de taller, que son unos talleres de verano de varios meses en los que intentan enseñarles a los participantes en la práctica el concepto de métodos digitales. Prosigamos. Bueno, eventualmente en términos de ganar dominio de las herramientas y particularmente en el contexto de la virtualidad, ha ganado mucha relevancia el tema de, pues, el aprendizaje en línea.
particularmente las plataformas que conocemos de siempre, como Coursera o como DataCamp. Aquí mi recomendación es, son buenas plataformas, pero las tasas de abandono son muy altas, y esto muchas veces tiene que ver en que uno tiene poco apego a lo que está aprendiendo. Una solución que yo le doy es intentar iniciar estos ejercicios con un dataset propio. Es decir, si a mí me interesa pues estudio de sitios culturales, yo intento replicar mis ejercicios a partir de un dataset que yo fabriqué a partir de datos abiertos de sitios culturales. Entonces, bueno, utilizar este tipo de herramientas, pero con un ejercicio o intentar darles un enfoque propio. ¿Continuamos? Prosigamos. Algo que también me sirve mucho en lo particular y siempre lo recomiendo es, en este mundo de los datos, algo que tiene mucha fuerza son los podcasts. Prácticamente cualquier ámbito del trabajo con datos tiene un podcast disponible. En este caso, y muchas veces esos podcasts invitan, muchos de sus oradores son personas que trabajan en proyectos de ciencias sociales, una proporción muy considerable. Hay podcasts en español, podcasts en inglés. En particular, nomás les puse 2 ejemplos. Data Stories es particularmente bueno, proyectos que tienen que ver con humanidades, y alguno en español está, por ejemplo, Data Latam. Yo le prestaría atención para efectos de cuando uno tiene tiempo ocioso disponible, o sale a correr, o está en embotellamiento de la mañana. Es una muy buena inversión para ganar vocabulario e ideas. Adelante. Y finalmente, también enfocar el tema de cuando yo quiero aprender, lo ideal es matricularme a actividades que tengan una lógica práctica. En el mundo de los datos en particular está el concepto del datatón. Los datatones son ejercicios en los que uno pues se encierra con un equipo un día o un par de días para intentar analizar y obtener resultados sobre un conjunto de datos que se pone como reto a analizar en este tipo de eventos. Entonces, bueno, si yo quisiera entrenarme, estaría buscando este tipo de actividades. Prosigamos. De mi parte, bueno, agradecerles mucho. Yo sé que el tiempo era limitado, entonces yo estaría gustoso de recibir las preguntas que ustedes puedan tener. Doctora, tiene apagado de nuevo el micrófono. Es verdad. Muchas gracias, maestro Dagoberto, por su participación. Muy interesante la exposición que el día de hoy nos comparte. Realmente es muy interesante ahora el concepto de científico de datos, y que se puede aplicar pues prácticamente a todas las áreas. En el caso de humanidades y en el área de sociales, pues aplica perfectamente bien. Me llamó mucho la atención también lo que nos compartía en relación de la huella digital, que a través de los datos se puede analizar datos y conceptos que inclusive pudieran ser predictivos hacia algunas cosas que pudiéramos vivir en un futuro cercano, ¿no? Voy a aprovechar para leer alguna de las preguntas. Bueno, saludos a la Universidad Autónoma de Nayarit, que está presente. Qué bueno que nos acompaña. Es mi universidad, me da mucho gusto poderlos saludar y que estén aquí con nosotros en este evento. También saludos, aprovecho a saludar a San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Guanajuato y Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, es un honor que participen con nosotros. Voy a leer un comentario que hace Moisés Ramos, maestro. Dice, algo similar sucede ahora en cuanto a los casos de COVID en el país. Mientras que la federación da unos datos, los estados dan otros números. Existe una disparidad entre el gobierno y los estados. Entonces, bueno, pues realmente los datos que se nos han mostrado, pues seguramente son los datos que de alguna manera recolectan dentro de sus estados. No sé qué pudiera comentarnos usted al respecto, maestro. Aquí lo interesante y lo que algunos colegas míos en el trabajo con datos se plantean como recriminación es que la estrategia o la política pública de cómo se debió haber atendido la pandemia debió haber estado guiada en un primer instante por los datos que se iban generando al respecto, ya sea por lo que se estaba generando la evidencia internacional y lo que eventualmente se comenzó a pues, evidenciar cuando la pandemia llegó aquí a América Latina. Yo lo que tengo referencia es el caso de Costa Rica, y yo tengo unos colegas, un consorcio de matemáticos que en los primeros meses generaron un comunicado. Ellos se pusieron de acuerdo, comenzaron a analizar datos y generaron un comunicado de lo que los datos sugerían para efectos de la política pública.
Lo interesante es que esa propuesta fue ignorada olímpicamente por las autoridades, que en un momento comenzaron a tener éxito en su estrategia de manejo de la pandemia. Lo que mis colegas sugerían es que efectivamente se iba a ocurrir, pero que en determinado momento la estrategia iba a fallar y el repunte de casos iba a ser notorio, ¿verdad? Algo que efectivamente pasó. Entonces, lo que me gustaría rescatar aquí es que las políticas públicas podrían mejorarse sustancialmente si se le hicieran caso a los datos. Eso me parece que es algo que no podríamos discutir. Sí, coincido totalmente con usted. Realmente, si realmente se utilizaran estos datos que se generan y que ya están, pues los resultados fueran muy diferentes. Y en el caso de salud que estamos viviendo a nivel mundial, bueno, pues seguramente los resultados fueran muy diferentes o las predicciones serían diferentes para poder contrarrestar pues esta problemática que nos mantiene pues aislados de alguna manera, ¿no? También una pregunta de Oscar Mario Miranda, dice, ¿en qué medida el científico de datos está más inclinado a la psicología que a otras áreas de estudio de las ciencias sociales y humanidades? Aquí, como les decía, lo que le da sabor a un científico de datos es el dominio experto que decida adoptar. Entonces, hay científicos de datos que se orientan al transporte o al marketing o al manejo financiero. Entonces, aquí, si uno quiere ser eventualmente un científico de datos social o psicológico, será la forma en la que logre integrar esos tres componentes con el dominio experto en el área de la psicología. Esa sería la lógica que tiene la disciplina. Ok, muchas gracias. También aquí Nar Diutz pregunta, ¿qué programa recomienda para hacer análisis de datos o aplicar una metodología cuantitativa en un estudio humanístico, por ejemplo? Está el SPS y el programa R, etcétera. Aquí hay diversidad de herramientas. Naturalmente no soy vendedor de software exactamente. Yo le tengo aprecio a las herramientas de software libre. Propiamente como uno utiliza lenguajes como Python o como R, que son herramientas que uno puede trabajar desde su equipo local sin pagar un centavo y donde está un menú inmensísimo de procedimientos estadísticos que uno eventualmente pueda usar. Hay que reconocer, bueno, y es algo que ocurre cada vez menos, que hay una curva de aprendizaje grande con respecto al uso de estas herramientas. Por ejemplo, SPSS es un software empaquetado. Es un software empaquetado y pues tiene la ventaja de que pues uno con unos cuantos clics puede eventualmente desplegar un procedimiento. La desventaja es que naturalmente no está pagando una licencia y la versatilidad que tiene para aplicar técnicas estadísticas es bastante más limitada. Entonces, aquí, francamente, la elección la limita mucho cuál es el nivel de experiencia que tenga el usuario. Por eso, mi invitación es, en la medida de lo posible, que pues vayamos transitando esa curva de aprendizaje con las herramientas que podamos lo más rápido posible. Muchas gracias, maestro. También aquí doy lectura a una pregunta que hace Taimi Pérez. Pregunta, ¿qué tan relevante cree que es el Big Data en las relaciones sociales para la transformación de los espacios? No sé, creo que tiene por ahí algún problema el maestro. Disculpe, doctora, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, maestro, con mucho gusto. Dice Tami Pérez, ¿qué tan relevante cree que es Big Data en las relaciones sociales para la transformación de los espacios? ¿A qué tipo de espacios nos estaríamos refiriendo? Eso sería bueno clarificar. Sí, aquí no lo menciona, no sé si se refiere a espacios públicos, pues no, Tami, no sé a qué se refiera ahí. Bueno, si lo interpretáramos en términos del espacio público urbano, yo creo que en el futuro nos vamos a encontrar en circunstancias, especialmente en el contexto del Internet de las Cosas. Bueno, ya por defecto tenemos los dispositivos, nuestros teléfonos celulares conectados a la red de Internet, pero eventualmente lo serán los semáforos, lo serán todo tipo de aplicaciones del orden público, y yo esperaría que eso pues genere, pues aumente aún más el flujo de datos que tenemos disponibles. Y pues eso también será un reto para efectos de que no solamente tengamos ciudades inteligentes, sino sobre todo ciudadanos inteligentes que puedan desplegar o que puedan sacar provecho de las herramientas. Así es, cada vez pues estamos más inmersos en el mundo de la tecnología y bueno, tendremos que ir
como ciudadanos ir aprendiendo y utilizándola para beneficio de todos y bueno, en este caso quizás para la transformación de los espacios que es nuestro entorno en el cual nos desarrollamos diariamente. También Bueno, perdón. Disculpe, doctora, que aprovecho porque me gustaría hacer un comercial que me parece relevante. En el Sí, sentido, adelante, maestro. yo comenté en la presentación que México históricamente ha sido un país que se ha posicionado muy bien en el término de las políticas de datos abiertos. Pero sí hay que reconocer que, y no lo quiero achacar a la última administración, pero sí tiene una consecuencia temporal, me parece que México ha perdido un poco el liderazgo y el impulso que ha tenido en esa materia de datos abiertos. Yo doy el ejemplo local aquí en Costa Rica de que nosotros, por ejemplo, teníamos un programa de publicación de datos abiertos de estadísticas policiales y la institución comenzó con mucho entusiasmo a publicar sus registros de delitos, un registro muy detallado de delitos y los comenzaba a actualizar de forma periódica. Y en determinado momento la política perdió continuidad y pues ya no se comenzaron a actualizar de forma mensual, ¿verdad? Ya se perdió continuidad en la forma en la que se publicaban esos datos. Y bueno, eventualmente para que uno genere soluciones públicas en estos temas, necesita que las instituciones mantengan un compromiso firme a través del tiempo de publicar datos de calidad y sobre todo el reto también viene de los ciudadanos que usen los datos y que eventualmente cuando las instituciones vean que los datos tienen demanda, pues ahí va a haber un incentivo natural para que se publiquen, se mantengan actualizados y tengan el nivel de calidad suficiente. Entonces, si alguno de nuestros espectadores nos está escuchando y pues trabaja a lo mejor en alguna institución, me parece que reforzar el tema de publicación de datos por parte de las instituciones es un reto en el que México no puede quedarse atrás. Así es, coincido con usted totalmente, maestro. No podemos quedarnos atrás como México en relación a toda esta información y todos estos datos que se han generado. Moisés Ramos pregunta, desde este punto de vista, ¿qué grado de conocimiento es aplicable para las instituciones? Por ejemplo, la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí lo interesante es que hay un reto de alfabetismo, de cómo el público general eventualmente puede utilizar y aprovechar los datos. Y esto naturalmente tiene unas raíces profundas en cómo el sistema educativo eventualmente logra también en alguna medida replicar esa lógica del científico de datos en los programas, ¿verdad? Es como yo le enseño matemáticas a los muchachos y lo logro integrar con capacidades de cómputo y eventualmente con un espíritu crítico para poder aplicarlo a un entorno social. Entonces, bueno, si yo tengo ciudadanos que tienen competencias digitales y tienen cierto alfabetismo para trabajar con datos, es que efectivamente estas estrategias funcionan, como por ejemplo las estrategias de transparencia. El gran obstáculo que tenemos en términos generales es que tenemos pues relativamente esto es un tema de élite, ¿verdad? Es relativamente el público muy limitado, sabe cómo aprovechar los datos para tomar decisiones y para analizarlos. Y aquí lo que me gustaría rescatar el ejemplo es que yo en algún momento trabajé con los colegas, tuve conexión con los colegas que estuvieron trabajando la investigación de la estafa maestra y ellos me decían que los resultados de la estafa maestra no surgieron de una filtración, no se filtró nada. Eran datos públicos que se publicaban en el portal de la Auditoría Superior de la Federación y habían estado ahí durante meses la auditoría reportando que habían irregularidades. Pero como no hay nadie que efectivamente haga una interpretación y una construcción y un análisis de la narrativa y de los datos que estaban ahí publicados, pues ahí iban a continuar años y años reportando esas irregularidades que ocurrieron en el caso de la estafa maestra y no iba a ocurrir absolutamente nada. Y fue cuando alguien que tenía las competencias para poder analizarlo e interpretarlo, que lo vio, pues que se genera una investigación y se generan consecuencias. Entonces, sí, para que hayan acciones se necesita tener un mínimo nivel de alfabetización, es algo importante. Así es, ese es un punto básico, ¿verdad? Maestro, no sé si tiene apagada su cámara o tiene algún problema con su conexión, porque no lo vemos. Tengo un pequeño problema por acá. Ah, ok, muy bien. Entonces, continúo con las preguntas, hay varias preguntas, voy a tratar de agilizarlo. Dice Paulina Magaña, dice, la calidad de los datos para hacer un análisis no siempre es buena. ¿Cómo saber qué tan confiable es la fuente donde se obtienen? Aquí también en términos, hay toda una disciplina en términos de administración de datos en las que uno potencialmente, especialmente en estas fases que tienen que ver con el entendimiento de los datos que yo mostré en el modelo de la presentación, donde uno comienza haciendo un diagnóstico de la calidad del dato.
Eventualmente eso es algo que uno tiene que documentar bien en el proceso de trabajo para efectos de la comunicación de los resultados. Entonces, bueno, yo me limitaría a que tenemos que hacer ese tipo de diagnósticos o incorporar ese tipo de herramientas de evaluación de calidad en nuestros proyectos de investigación. Algo que sería deseable y que pues hasta, no sé si se le dio continuidad, pero los datos que publicaban instituciones en México dentro de lo que publicaban muy bien el diccionario de datos y también publicaban indicadores de cuál era la calidad de los datasets. Entonces uno podía distinguir entre datasets de baja, mediana y alta calidad. Entonces, idealmente esto debería ser algo en lo que la aportación debería venir de las instituciones. Por defecto, la inmensa mayoría de los datos que publican instituciones vienen sucios. Eso hay que reconocerlo, que hay un reto ahí en términos de limpieza que sigue siendo considerable. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y bueno, hay muchas preguntas, pero voy a elegir una más ya por los tiempos. Kesha Jaimes pregunta, actualmente estoy trabajando en una investigación sobre violencia y quisiera obtener datos fidedignos y marcar indicadores. ¿Qué programa sugiere si no se tiene mucha experiencia en estas herramientas, tanto para generar experiencia como para el análisis adecuado de dichos datos? Aquí enfatizar el elemento que les mencionaba anteriormente. Si uno de plano tiene que generar productos, tendría que abocarse por herramientas empaquetadas. No me voy a poner aquí a recomendar porque la mayoría son herramientas de paga, pero eventualmente la idea es que salgamos del ciclo de dependencia de esas herramientas de paga y eventualmente vayamos a, por ejemplo, les mencionaba en la presentación, herramientas de análisis de datos que tienen una lógica de programación gráfica, como les decía, arrastrar cajitas en un lienzo y construir los flujos de trabajo. Bueno, naturalmente, igual involucra un proceso de pensar y diseñar el proceso de análisis de datos, pero no tiene necesariamente que lidiar con líneas de código, que es muy intimidante para personas que todavía no tienen esa experiencia, pero eventualmente hay que transitar a dominar un lenguaje como R o como Python para el trabajo sistemático con datos. Entonces, ese es el escenario que tenemos enfrente. Sí, muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias. Realmente este es un tema bastante interesante, de mucha actualidad y sobre todo de mucho interés no solamente para áreas sociales, sino para diferentes áreas. Entonces, pues agradecemos mucho la participación y que haya compartido su experiencia con todo el público aquí presente. Agradecerle, maestro Dagoberto, el comité organizador del segundo foro de estudios humanísticos del programa de doctorado de estudios humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, le entregan de manera virtual su constancia por su excelente participación. Agradecemos que nos haya acompañado con su excelente experiencia y con esta conferencia que esta tarde nos compartió, que es Big Data y Humanidades Digitales. Muchas gracias, maestro. Agradecemos enormemente que esta tarde haya estado con nosotros. Y bueno, pues aquí de manera virtual le entregamos su constancia de participación, esperando vernos en otra ocasión. Espero que sea de manera personal y no virtual. Es un gusto haberlo conocido y haber compartido con usted esta tarde. Muchas gracias. El gusto ha sido mío e invitarlos a todos a que eventualmente comiencen a incorporar en los proyectos que tengan este tipo de herramientas nuevas. Les aseguro que no se van a arrepentir. Así lo haremos, maestro. Sin duda alguna es algo que tendremos que trabajar en las diferentes áreas. Muchas gracias. Aquí están los datos del maestro Dagoberto. Muchas gracias por compartirlos. Y bueno, pues agradecer que esta tarde se hayan dado tiempo en acompañarnos en nuestro foro de estudios humanísticos. Recuerda que este jueves tendremos 2 transmisiones en vivo. A las 10 de la mañana, la doctora Norma Silva ofrecerá la conferencia Saberes Comunitarios, Estrategias Ancestrales y Activismos Populares. Y a las 4:30 de la tarde, transmitiremos la conferencia Literatura Impresa Digital, Nuevos y no tan nuevos medios en intersección con el libro, ofrecida por la doctora Elika Ortega. No te las pierdas.